Muy buenos días. Bueno, en esta oportunidad me corresponde conversar un poco acerca de cómo ha evolucionado el sarcoma de Ewing en el tiempo, ¿ok? Desde el punto de vista de nomenclatura. Y es importante tener en cuenta que a pesar de que esto es un tumor, pues que ha sido bastante controversial desde el punto de vista de etiología, es un tumor que ha sido bien persistente durante el tiempo, siempre tomado en cuenta como un sarcoma de alto grado y una lesión de alto grado y destructiva del hueso. Y no es una novedad para nosotros, esto es una lesión que viene desde el año 1921. El doctor James Ewing, patólogo del Hospital de Cáncer de Nueva York, empieza a indagar en este tumor, un tumor que se empieza a ver poco frecuente, sin embargo con unas características imagenológicas bien particulares, destructivo, de patrones de crecimiento infiltrativo, y ya desde ese momento, por ser una célula pequeña, una célula hipercromática, empieza a tener una aproximación hacia un origen de la célula y empieza a llamarlo como endotelioma, peritelioma, incluso es quien da la introducción del término de sarcoma reticular, o sea que ya estamos hablando de una lesión que ya era de estirpe mesenquimático desde el año 1921, pero es no, sino hasta 1928 cuando otro patólogo, Oberlin, le da el término de sarcoma de Ewing, haciendo honor a quien inicialmente lo identifica, sin embargo, deja un poco de lado el origen de la célula. Y lo empezamos a llamar así de modo de poder condensar toda esta cantidad de términos que el doctor Ewing había pues asomado a la literatura y sobre los cuales pues se escribieron innumerables capítulos de libros de lesiones de hueso, sin embargo no muy bien conceptualizados, pero ya a partir de esta fecha pues lleva el nombre de su identificador o de la persona que principalmente mostró interés por esta lesión. Y no es hasta 2002 cuando en la Organización Mundial de la Salud, si bien se mantiene y persiste el término de sarcoma de Ewing, es cuando se le empieza a dar un poco de interés a esa morfología en la cual no es únicamente una morfología difusa de células redondas hipercromáticas, sino que se empiezan a identificar la presencia de estructuras rosetoides o rosetas, incluso bien llamadas de Homer Wright, que empiezan a darle una connotación de un tumor neuroectodérmico primitivo, y es por eso pues que en esta clasificación se empieza a relacionar con los tumores neuroectodérmicos. Sin embargo, esto fue algo bastante discutido, ya que presentaba bastante confusión con tumores que no fueran de origen óseo, por ejemplo, tumores del sistema nervioso central que sí tienen pues diferenciación neuroblástica clara, en donde únicamente la expresión de CD99 no da esta diferenciación generalmente neuroectodérmica, sino pues que es un marcaje más dentro del panel de inmunistoquímico de estas lesiones. Entonces, en vista de que esto presentaba algo de confusión con la terminología que usamos en el sistema nervioso central e incluso con tumores del tracto genital femenino, en el año 2013, con la próxima clasificación de la OMS, se decide eliminar este término PINET, ya que desde el punto de vista de nomenclatura, pues brindaba algo de confusión y distraía un poco la atención sobre la esencia de esta lesión, que realmente pues se trata de un sarcoma. Motivo por el cual, a partir del 2013, se elimina el término PINET y entra en la clasificación dentro de los tumores misceláneos como sarcoma de Ewing. ¿Por qué misceláneos? Porque a pesar de que sale de la categorización neuroectodérmica, es un tumor que todavía, para ese momento, y todavía no se identificaba muy bien el origen de su célula. Motivo por el cual pues, es incluido en el 2013 como una familia de tumores que pueden tener diferenciación neuroectodérmica morfológicamente. Sin embargo, se daban cuenta que en la evolución de los tumores y en las respuestas al tratamiento, esta diferenciación neuroectodérmica o neuroblástica no brindaba ningún tipo de factor pronóstico. Entonces, por eso, pues, ya se viene eliminando el término neuroectodérmico y se deja como un tumor de origen misceláneo. Sin embargo, en el año 2013, si bien no existía una gran gama de estos tumores de células redondas pequeñas indiferenciados, sí ya desde el punto de vista molecular surge un segundo grupo de tumores, ¿ok? Que los separamos del sarcoma de Ewing y que se empezaron a dar cuenta que desde el punto de vista morfológico algunos brindaban algunas características histológicas algo diversas. A este grupo de tumores que como que no persistía una morfología típica de un sarcoma de Ewing, sino que eran los llamados sarcomas de Ewing atípicos o que mostraban enolasas desde el punto de vista inmunistoquímico, esos tumores que no eran bien encasillados y que siempre como que uno le quedaba la duda
de si era un Ewing o no era un Ewing, se les hizo estudio molecular y se vio una alteración genética consistente en estos tumores, o en gran parte de ellos, que era este gen de fusión 6lux4, grupo al cual lo llaman tumor de células redondas azules indiferenciados, para separarlos de los ya conocidos sarcomas de Ewing. Sin embargo, en este grupo únicamente, como vemos, se categoriza esta alteración genética. Poco a poco, ya a lo largo pues, de esta clasificación, y mientras rodaba esta clasificación pues, en nuestro haber, empezamos a ver que morfológicamente no siempre teníamos estos tumores de células redondas azules y pequeños, ¿no? Que tuvieran su necrosis típica, geográfica, sino que empezábamos a ver algunos tumores de células redondas que no eran tan hipercromáticos y que incluso mostraban algunas células fusiformes, pero que inmunistoquímicamente marcaban CD99, podían marcar FLI1, pero sin embargo un poco más débil. E incluso estábamos viendo tumores, y esto es un caso reciente, que si bien tenían áreas de células redondas azules muy típicos del Ewing, tenían áreas con este pleomorfismo, que no era lo encontrado o lo típico encontrado en un sarcoma de Ewing. Entonces, en vista de esta diversidad y estas particularidades morfológicas, empiezan a afinar un poco más, bueno, los expertos y los que hacen las clasificaciones, la morfología, y se empieza a sacar un poco más de jugo, incluso en los paneles inmunistoquímicos, dándonos cuenta que estos son tumores que no únicamente podemos conformarnos con un CD99 o un FLI1, son tumores que deben tener un panel inmunistoquímico mucho más amplio, y donde se empezó a ver que realmente tenían reproductibilidad a la hora de realizar los anticuerpos con determinados hallazgos morfológicos que se mantenían. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces al hacer estos paneles se repetían, y esto tenía correlación con determinadas alteraciones genéticas, motivo por el cual en el año 2020, en nuestra última clasificación, se expande un poco más el abanico de estas lesiones, y el sarcoma de Ewing entonces es incluido, si bien lo seguimos llamando igual, sarcoma de Ewing, forma parte de un grupo distinto de tumores que son los sarcomas indiferenciados de células redondas, en los que vamos a incluir los tumores con gen Ewing, sin embargo sin fusión ETS, los sarcomas SIP, que ya venían identificados en el año 2002, sin embargo, fíjense que quitamos el DUX4 porque se han visto otras alteraciones genéticas asociadas al gen SIP, y los sarcomas con alteración genética BICO. Otro detalle importante a llamar en esta reclasificación es que ya no pertenece al hueso, no pertenece a los tejidos blandos, sino que es un grupo de tumores que se encuentra entre ambas clasificaciones, pudiendo ser manifestadas en cualquiera de las dos pues, economías, sarcomas óseos o tejidos blandos. Entonces empezamos a ver y traducir esa expresión morfológica en ese patrón inmunistoquímico, donde tenemos el C99 común para todos, los sarcomas de Ewing que regularmente marcan FLI1, pero ¿qué pasa con esos sarcomas de Ewing, y digo entre comillas, que estamos seguros que es un sarcoma de Ewing, pero el FLI1 no es convincente? Son a esos a los que le hemos hecho otros anticuerpos, por ejemplo, citoqueratinas, donde vemos, si bien los sarcomas de Ewing son tumores que pueden tener en marcaje de citoqueratina, están dentro de los tumores de sarcomas de diferenciación epitelial, un marcaje en DOX, y aquí la interpretación inmunistoquímica es fundamental, es muy típico los sarcomas con el gen Ewing no ETS, o por ejemplo, esos tumores que hacen recaídas pleomórficas, y esto es un caso reciente que tenemos, muy bonito, donde vemos marcaje de TLE1, que si bien antes fue muy categorizado o muy dirigido a los sarcomas sinoviales, estos son tumores pleomórficos que marcan TLE1 y se relacionan con sarcomas con alteraciones genéticas BICOR. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no nos podemos quedar en un CD99, no es solo un sarcoma de Ewing, sino que lo que tenemos en la mesa es mucho más grande y un abanico mucho más amplio de opciones. Por ejemplo, esta es una diapositiva de una conferencia mía anterior, donde hablaba del sarcoma de Ewing atípico. Esto fue una conferencia del año 2012, sin embargo, como vemos, ya esto no está dentro de la clasificación. Generalmente estos sarcomas de Ewing atípicos, que son positivos a inolasa, son tumores que debemos hacerle TLE1 porque generalmente responden mejor al grupo de los tumores de tipo BICOR. Por ende, son datos importantísimos desde el punto de vista morfológico, los detalles que debemos tener en cuenta para poder hacer adecuados paneles. Y aquí me devuelvo un poco al inicio,
porque me parece bien interesante este dato y a raíz de esta revisión pues me llama muchísimo la atención que este señor desde el año 1921 le dio el término de endotelioma, dando un poco la idea de una lesión de origen pues endotelial o de célula de tipo pericítica. Y si bien esto fue abandonado en el tiempo, pues yo creo que no es despreciable hacer señalización de que yo siento que ese dicho de que el diablo sabe más por viejo que por diablo es bien real, porque hoy en día el FLI1, que es un anticuerpo muy utilizado para el sarcoma Ewing, incluso en algún momento se creyó bastante específico, pues hoy en día el FLI1 lo utilizamos para tumores de estirpe vascular, siendo mucho más útil para la identificación de, por ejemplo, angiosarcomas grado 3, angiosarcomas de alto grado, donde el aspecto morfológico vascular se pierde, pues es un anticuerpo que estamos usando para las lesiones de origen vascular. Entonces yo creo que este señor en el año 1921 pues tenía su punto de razón. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Esto ha evolucionado en el tiempo, sin embargo, el sarcoma de Ewing sigue manteniendo su nombre, el que mantuvo desde un inicio, quitando y poniendo y cambiándolo de lugar, pero se ha mantenido en el tiempo como un tumor agresivo, un tumor infiltrativo, un tumor que histológicamente tiene características bien típicas y que la inmunistoquímica que hoy en día aplicamos tiene que ser una inmunistoquímica mucho más amplia, ya que el abanico de opciones, como dije anteriormente, que tenemos es mucho más amplio y que amerita descartar otras opciones. Si bien sabemos que la biología molecular, pues aquí en estos tumores es indispensable y muchas veces requerimos de manera indispensable la confirmación genética, pues yo sí creo que podemos hacer una aproximación bastante precisa y bastante clara haciendo un estudio morfológico e inmunistoquímico orientado y correctamente interpretado. Es indispensable que el patólogo cuente con toda la información necesaria para poderle poner un fin a esta película pues lo más cercano a la realidad posible, tomando en cuenta que además estos pacientes o cada uno de estos tumores que se parecen al sarcoma de Ewing tienen datos clínicos importantísimos, como localización, como compromiso visceral de algunos u otros no. Entonces toda esa información pues la necesitamos para, como digo, pues entre todo y todo el equipo estos pacientes se benefician del estudio histológico e inmunológico. Bueno, muchísimas gracias. Esto es una diapositiva, pues yo creo que bastante refrescante de bueno, nuestro país. Y esto en idioma peón, lo que les quiero decir es que lo mejor está por venir. Tengamos paciencia que de esta salimos. Muchas gracias. Hasta luego.